Gálatas 4, 1 al 11. Leemos. Pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hasta ahí. Poquito a poco, para ir desgranando poco a poco toda la palabra. En el mundo antiguo la división entre niños y adultos era mucho más marcada que la mayoría de las sociedades actuales. Aunque había diferentes costumbres en la antigüedad, existía una edad predeterminada en la que un niño dejaba la infancia y pasaba a asumir los privilegios y las responsabilidades propias de la edad adulta. La ceremonia romana que desmarcaba ese cambio en la posición social se llamaba toga virilis, mientras que la ceremonia judía correspondiente, que todavía se hace, se llama bar mitzvah. Por lo tanto, la ilustración de un niño que alcanza su mayoría de edad era fácil de entender tanto para los judíos como para los griegos a quienes Pablo escribió. Como hijo y heredero de todas las posesiones y los deberes de su padre, un niño era en potencia el digno señor de todo lo que pertenecía a su padre. No obstante, solo era heredero por la ley y no en la realidad inmediata. Ya vimos ayer el nombramiento del ayo, ¿no? Estos esclavos de la familia se encargaban en la práctica de todo lo relacionado con la educación, el adiestramiento y el bienestar del niño. Así también, en práctica, el niño no se diferenciaba en nada del esclavo bajo cuya supervisión era criado. Así como el esclavo tenía amos, los niños de la familia tenían a los esclavos por amos. Sin embargo, en el tiempo señalado por el padre, la posición del niño cambiaba de manera radical. Ya no era un simple heredero jurídico, sino que se convertía en heredero real. Dejaba de ser niño y convertirse en un adulto y ciudadano responsable. De una forma similar también, nosotros, cuando éramos incrédulos como niños sometidos a la ley, estábamos en esclavitud. Un incrédulo puede recibir la salvación de todo el mundo por medio de Abraham, pero a no ser que llegue a la mayoría de edad espiritual por medio de una confianza sin reservas en Jesucristo para su salvación, todo incrédulo es como un esclavo que se mantiene aprisionado bajo los rudimentos del mundo. Esta palabra, rudimentos del mundo, o esta frase, se refiere a las cosas más básicas y elementales de toda religión humana. En Colosenses 2:8, Pablo advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las traducciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. El corazón de la religión judía en tiempos del Nuevo Testamento era el sistema de tradición rabínicas que habían desplazado y sofocado la verdad revelada del Antiguo Testamento.
En el mundo gentil de aquel tiempo, la filosofía humana y las religiones paganas tenían una conexión mutua bastante estrecha. Tanto las tradiciones judías como las religiones paganas se centraban en sistemas de obras hechas por los hombres. Estaban llenas de reglas y regularizaciones cuya obediencia se consideraba el único medio para tener una relación correcta con la deidad. Los rudimentos de toda religión humana, bien sea judía o gentil, antigua o moderna, incluye de forma inevitable la idea de obtener la aceptación divina por medio de los esfuerzos propios. En la parte del capítulo 4, del 4 al 11, en estos 8 versículos, Pablo se concentra en la fuente, la confirmación, la consumación y lo absurdo de no entender la herencia divina, que es una realidad para los hijos de Dios, aquellos que tienen una fe personal en Jesucristo. ¿Cuál es la fuente? La fuente de nuestra confianza de hijos de Dios es el Hijo verdadero, Jesucristo. Así como un padre humano en tiempos antiguos determina la fecha en que su hijo empezaba a ser mayor de edad, Dios el Padre predeterminó el tiempo en que envió a su Hijo encarnado a la tierra como redentor de la humanidad. Fue en el cumplimiento perfecto del tiempo de Jesucristo vino, de la manera y el tiempo exactos en que el Padre lo había establecido. Él fue hombre a plenitud, nacido de mujer, como todos los mortales, pero sin dejar de ser plenamente Dios. De otro modo no habría podido ser el Salvador del mundo. Tenía que ser plenamente Dios a fin de que su sacrificio tuviera el valor infinito que era necesario para expiar el pecado de toda la humanidad. También tenía que ser plenamente hombre a fin de representar a toda la humanidad y recibir el castigo del pecado en su cuerpo y en el lugar de toda la raza humana. Fue el hombre el que pecó, el que estaba bajo la maldición y el que estaba condenado a perder su vida ante el juicio de un Dios santo. Por lo tanto, Jesús no habría podido hacer sustitución perfecta por el hombre pecador en la cruz si no se hubiera hecho del todo semejante a los hombres. Tenía que ser Dios para tener el poder de un Salvador y tenía que ser hombre para ejercer la función de sustituto. Jesús no solo vino a la tierra como hombre, sino que también fue nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Su confirmación. Pablo declaró ese mismo mensaje a los creyentes en Roma, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a esta relación personal e íntima con nuestro Padre Celestial, a quien podemos acercarnos en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, sabiendo que Él siempre nos oye y cuida con amor de nosotros, porque en verdad somos suyos. La parte de su consumación. La consumación de nuestra adopción como hijos de Dios está incluida en la promesa divina de hacernos coherederos con Cristo. El resultado final de nuestra relación es que recibimos la herencia eterna de nuestro Padre. En el campo espiritual, una persona que cree en Jesucristo ya no está bajo la ley ni es un esclavo. Gracias a que ahora está en el Hijo, el creyente no es esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tal como sucedía con las leyes antiguas de adopción, sucede en la familia de Dios. Ser hijo significa ser heredero. Lo absurdo. Pablo termina mostrando el error de volver a la esclavitud
de los dioses falsos a los que servían antes de conocer o ser conocidos por Dios. Normas, tradiciones y leyes que lo único que hacen es traer esclavitud en vez de la libertad ganada por creer en la redención a través de la gracia de Cristo. Pablo expone su temor de haber estado enseñándolos para nada. En realidad no era una pérdida para Pablo, sino para los Gálatas, que tenían al filo del abismo el alcanzar la gracia de Jesucristo. Y, bueno, comento, ¿verdad?, de no alcanzar la gracia porque entendemos, por lo menos en este canal, y según las Escrituras, después de haber leído un par de veces, más de un par de veces, la Biblia completa, la salvación claramente no se pierde. Quien está con la palabra no tiene muerte. Entonces, ahora sí es posible que en el transcurso tú recibes, ¿verdad? Como dice Juan 1, que cuando uno cree es engendrado. Ahora, si tú en el tiempo, tú eres engendrado, recibes la noticia, pero claro, hay una lucha, ¿no? Tú tienes que creer que realmente has pasado a ser hijo, eres justificado, En ese transcurso puede ser que bien el sitio donde hayas caído, bien por enemigos, bien porque no tengas una iglesia o una persona que te esté dirigiendo y que te esté enseñando como eres un bebé. Imagínate un bebé recién nacido que lo pones en la cama y dices, ¡hala, ahí te quedas! Y vive. Pues es probable de que el enemigo traiga una conciencia en ti otra vez de pecado y otra vez te vuelva a esclavizar y no alcances la gracia. La gracia se alcanza cuando uno entiende que es justo por Cristo y eso nadie se lo puede quitar. No lo puede perder. Porque no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, el problema está en ese sutil tiempo en el que nos están hablando, sí, eres salvo, pero tienes que... Y entonces ahí tú tienes que ejercer y te oprimen con la ley. Yo no estoy diciendo que la ley no sea buena, y Pablo lo dice, la ley es santa y la ley es justa. El problema es cómo diriges tu vida, si es con tus fuerzas o es a través de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, lo sutil de la ley, lo sutil de defender el pacto de la ley, que no es ningún pacto. Fijaros que en realidad el pacto primero que hizo Dios con Abraham no tenía nada que ver el hombre. Fue Dios quien hizo el pacto consigo mismo, para que el hombre no pudiera romperlo. Y dijo, bajo tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. La simiente era Cristo. En su tiempo, ¿verdad?, la promesa de ese pacto llegó y ahora está vigente. Es decir, el primer pacto, por eso a veces decimos el nuevo pacto, ¿no? Pero en realidad no es el nuevo pacto, es el pacto cumplido de Abraham. Es el pacto cumplido de Abraham. El pacto está anunciado a Abraham, hecho en Abraham. Pusieron las dos. Antiguamente, para hacer un pacto, se colocaban unos animales, se partían por las dos, se ponían uno dentro, y mientras que ardían, se pasaba por medio de la ofrenda los dos que habían hecho el pacto, y así es como confirmaban el pacto. Abraham no pasó por medio. Dios le mandó colocar, partir las ofrendas, los 3 cabritos, las tórtolas, pero quien pasó dice que fue una antorcha. Era Dios quien lo hizo. Y luego más adelante dice, juré por mí mismo. O sea, era una parte, dice, por mí mismo. El único que puede romper el pacto es Dios. Yo no puedo romper el pacto porque solo influyó Dios. Luego sí. Luego en el monte Sinaí hubo otro pacto, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Ese nuevo pacto era, mira, estos humanos qué tercos, les estoy poniendo la posibilidad de salvarse a través de fijarse en la promesa, y el tabernáculo en sí era Cristo.
y ya lo daremos más despacito, ¿vale? Para que lo veáis, pero el tabernáculo era un anuncio de Cristo. Entonces la gente tenía que centrarse, y como se centró Abraham, como se centró Moisés, como se centraron todos los que se salvaron, ¿verdad? Se centraron en la fe de que iba a llegar ese. No lo vieron, pero se salvaron por la fe de Cristo. Entonces Dios tuvo que hacer un nuevo pacto, y en ese pacto sí influyó el hombre, el pacto de la ley. Dice, mira, si cumplís los preceptos y pactos que yo os doy, que lo oyeron todos, no fue los que os voy a dar, no, se lo hizo después de dar toda la ley, los mandamientos. Si cumplís, yo seréis un pueblo bendecido y tal. Ahora, si incumplís tan solo uno, seréis malditos. Y dice la palabra, todos a una dijeron, sí, queremos. Ahí sí, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, hizo un pacto con Dios, con la ley. Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo no soy hebreo, que si yo ya he aceptado a Cristo, ese pacto de la ley, a mí no me vale, pero ¿para qué servía la ley? La ley servía para mostrarme mi naturaleza pecaminosa, pero esto es mucho mejor todavía. La ley nos mostraba la santidad de Dios. Esa es la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Dios no es un Dios que se quiera ahí, vamos a querer hacer fiesta, orgías y... No, es un Dios santo, totalmente santo. Y cuando tú lees la ley, estás viendo el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios. Ahora, ni tú ni yo podemos cumplirlo en nuestras fuerzas. Porque si te esfuerzas en cumplir la ley, estás bajo maldición. Porque dice que tienes que cumplirla toda y no puedes. Porque en realidad Dios sabía perfectamente. Porque si no, no hubiera dado el tabernáculo para limpiar el pecado. Hubiera dicho, ahí tenéis la ley, a cumplirla. No, él sabía que no podíamos cumplirla. Ahora, no confundáis. Los pecados que se limpiaban, en el tabernáculo, eran pecados por ignorancia. No eran pecados voluntarios. No eran pecados... El que es pecador, es pecador. Y la única posibilidad que tiene de entrar en presencia de Dios antes de que muera es arrepintiéndose y poniéndose en manos de Dios y dejando ya totalmente de... Porque en ningún sitio nos dice que yo puedo violar y luego pido perdón y ya estoy libre de pecado. O que puedo adulterar y que pido perdón y estoy libre de pecado. No, si tú eres un cristiano, no puedes hacer eso, porque no puede ser. No es posible que tu corazón, que tu ser pueda hacer eso siendo cristiano. Entonces, cuidado, que eso es un error muy gordo. Metemos el pecado en un paquete y decimos, hago esto, no importa, luego me arrepiento y listo, me limpia. No. Tú tienes una limpieza, que es cuando te arrepientes de lo que tú eres, de tu naturaleza pecaminosa, y pasas a Dios. Sí, Dios te perdona todo lo que hayas hecho. Porque anteriormente eras esclavo, no dependía de ti, dependía de Satanás. Ahí no tenías tú la culpa, aunque la culpa que tenías es que no te habías arrepentido y habías optado por el sacrificio de Cristo para ir a donde realmente tienes que estar por tu naturaleza de creación, ¿no? De pensamiento con Dios. Entonces, ahora lo que tú has hecho, estando en pecado, es natural, eres esclavo del pecado. Claro, tú tienes que darte cuenta de que eres esclavo del pecado, de que eres un pecador nato, y de que has hecho mucho daño, y que has hecho mucho daño a los que te han rodeado, y que tú tienes que darte cuenta de que tú eres... No vale aceptar a Cristo como un beneficio más y seguir viviendo tu vida haciendo lo que tú quieres y dirigido por tu corazón. Para nada. Eso es un error. Eso es lo que Satanás quiere. Que te creas que eres salvo y que te metas entre la iglesia y seas un lobo entre los corderos o una cabra entre los corderos.
Entonces, si tú estás haciendo cosas que son erróneas, que tú sabes que son erróneas, y que no puedes dejar de hacerlo, y que amas mucho a Dios, y que estás todo el día orando, y estás esperando que el Espíritu Santo venga a que te quite eso, estás muy equivocado. Tienes que arrepentirte, tienes que darte cuenta de que eres un polvo, tierra, escoria, no vales para nada. Por mucho que hayas hecho ministerio y hayas hecho muchas cosas. Y espera, yo creo que la salvación no se puede perder. Lo que creo es que tú no has entrado en una salvación. Y todavía sigues esclavo del pecado, por eso hace eso. Con lo cual, tienes todavía la posibilidad de arrepentirte. Arrepiéntete. Pero no esperes. Claro, es muy fácil esperar que el Espíritu Santo venga para que me dé el poder. Y si no me da el poder, ¿sigo teniendo autoridad para pecar o qué? Entonces, cuando uno se da cuenta de que estoy en pecado, arrepiéntete. Por eso Juan decía a los fariseos que venían a bautizarse, digo, hey tíos, hacer fruto digno de arrepentimiento, ¿para qué venís aquí a bautizaros? ¿Para qué? ¿Para ver si os limpian los pecados y seguís haciendo lo que os da la gana? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? El fruto digno de arrepentimiento es que ya no dirijo mi vida yo, ya no es mi corazón, ya no gobierno yo mi vida. A partir de que me convierto, es Dios. Le pertenezco a Él. Formo parte, ¿o qué? O coges el beneficio del sacrificio de Cristo y ya está. Y sigues viviendo tu vida y... ¡Ay, tengo que leer la Biblia! ¡Ay, tengo que orar! ¡Ay! Por eso en las iglesias están... ¡Tenéis que orar! ¡Tenéis que...! Porque la gente no está salva. La gente sigue esclava del pecado. Y están manteniendo ahí unos chiringuitos, yo no sé. Si algunos serán salvos o no serán salvos, me imagino que habrán salvos. O que Dios tendrá un plan para todas esas iglesias, pero... No, señores. Uno cuando entiende cuál es tu naturaleza y pasa a través del sacrificio de Cristo, se justifica. Ya no eres tú, ahora es Cristo en ti. Ahora ya el pecado no gobierna. Ya no quiero hacer lo que antes quería hacer. Ya no quiero mirar pornografía, ya no quiero gastarme el dinero en las máquinas, ya no quiero fumar, ya no quiero beber, ya no... Pero no es porque no tengo que hacerlo porque pierdo la salvación o porque Dios se enfada. No, porque no me agrada, porque el Espíritu Santo ha tomado posesión de mí y ha hecho lo que... Claro, al principio cuesta. Eres un bebé. Al principio el bebé llora, llora, llora. No sabe, tiene que aprender. Claro, al principio sí. Pero al principio ahí están las iglesias falsas, que están, tienes que, y entonces como te lo pones a hacer con tus propias fuerzas, dejas de creer que eres justo. Crees al que te está acusando. Demonio viene de una palabra en griego que tiene que ver acusador. Te está acusando, eres un pecador, eres un pecador, eres un pecador. Y tú como tú escuchas aquí que eres un pecador, te crees que eres un pecador, y entonces no eres justo, y como no eres justo, pues dejas de ser hijo. O eres un bastardo, yo no sé. Si tú tienes un hijo, ¿de qué forma puede dejar de ser hijo? Siempre será hijo. Entonces, si tú, de esclavo del pecado, pasas a través de Jesucristo a la justicia de Dios, tú eres hijo. ¿O es que se pierde? Piénsatelo. Para esos que creen que la salvación se pierde. Porque no puedo ser justo, porque no puedo ser bueno, porque me está costando el... Claro, porque estás ahí, la ley, todas esas trajes, te están otra vez agobiando, te están otra vez llevando a la muerte, te están otra vez llevando a la destrucción. Es más sencillo que todo eso. Es más sencillo que todo eso. Pablo aquí habla de hijos, ¿verdad? Somos coherederos. ¿Qué significa coherederos? Significa que la herencia que la va a recibir Cristo la reparte como Él quiere en los coherederos.
Él. Por eso, Él reparte. La herencia le corresponde a Cristo, pero nosotros somos coherederos con Cristo. Es decir, Cristo es el que va a repartir con nosotros, reparte la herencia. ¿Cómo? No sé en otros países, pero en España no hay ley que te quite la parte de la herencia que te corresponde. Por mucho que te desherede tu padre, que te deshereden, no, la ley dice no puede. No puede. Lo que le corresponde, le corresponde. Con lo cual, cuando uno es justo, cuando uno ha aceptado el sacrificio de Cristo, ¿por qué vamos a estar ahí? Ay, pero es que, claro, cada vez que peco, tengo que... Cuidado, a ver si es que no has entrado en la justicia de Cristo y te has creído esa milonga que puedes hacer lo que te da la gana y luego arrepentirte y luego... No, es cierto que cuando eres en la justicia cometes errores, cometes pecados, ¿sí? Viene Satanás, te pone la zancadilla y tú puedes hacer dos cosas. Una, cuando estás en la temeridad, cuando estás en la tentación, acercarte a Dios y a la iglesia para que eso salga y se quite del medio, o enredarte y caer y pecar. Entonces has pecado. ¿Y eso qué hace? Te corta la comunicación con el Padre. Pero no porque el Padre diga, ahora te corto la comunicación. No, tú y el acusador. Ay, he pecado, estoy sucio, estoy mal. No puedes comunicarte con Dios. Porque está aquí el acusador. Eres un pecador. Y los pecadores no escuchan a Dios. Juan 9. Lo digo yo, ¿eh? Lo dice la palabra. Juan 9. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Los pecadores. Tú puedes acercarte a Dios para confesarte. Y para que la luz te limpie. Él, no tú. Tú no puedes limpiarte. Te limpia la luz. Tú sí puedes acercarte a Dios y confesarte. Imagínate, ¿no? Tú eres el ejemplo que pusimos el otro día del niño que le roba el dinero al padre para comprarse un helado, ¿no? Y el padre se ha enterado. Porque Dios se entera de todo lo que tú haces. El padre se ha enterado. Pero el hijo no sabe que el padre se ha enterado. Y va el hijo, hola papi y tal. El padre, ¿qué está esperando? Va a decir, ay, cariño, amor, vamos a jugar. El padre está esperando. Acá hay una confesión. Mientras que no hay una confesión, el padre no atiende al hijo. Bueno, está hablando en plan terrenal. Imagínate a nivel celestial. Tú tienes el corazón entenebrecido, has cometido un error y no... Bueno, Dios me perdona. Y no vas y te confiesas al Padre y no le dices, mira lo que he hecho. Eso no quiere decir que le pidas perdón porque Él te ha perdonado. Él te ha perdonado en Cristo. No, el perdón es una excusa para creer que estás arrepentido, es una falsedad. ¡Ay, perdóname! Eso es una falsedad. Tú tienes que acercarte a Dios y demostrar, no a Dios, sino demostrarte a ti mismo, de que te has dado cuenta de que has caído. Y eso el Espíritu Santo se encarga. Otra vez he caído. Porque ahí es donde Dios trabaja contigo. Dice, claro, a lo mejor te tiene que disciplinar, o a lo mejor no, a lo mejor te trae el amor y la dice, claro, tranquilo, es que tienes que venir a mí. Tú no sé cómo va a tratar Dios contigo. Pero tú cuando caes en un pecado involuntario, otra vez he caído. Tú deja, este que está acusándote aquí, pasa de él. Tú dime directamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él te perdona, ya te ha perdonado en Cristo. Lo que tiene que hacer ahora es limpiarte esa conciencia que te ha dejado el error, el pecado. ¿Para qué? Para que la comunión con Dios siga adelante. Para que la comunión con Dios siga adelante.
Tú necesitas una comunión completa, 24/7. ¿Qué es eso de solo escucho a Dios cuando voy a la iglesia? ¿Qué es eso de que el pastor dice, Espíritu Santo, ven? Y la gente... ¿En casa no te pasa eso? No, en casa no puede pasar. No puede venir el Espíritu Santo, no puede hablarte el Espíritu Santo, no puedes tener relación. ¿Solo eso pasa en la iglesia? ¿O es una milonga? Podría salir antes también la palabra milonga. ¿O es qué? ¿O es un teatrillo? Cuidado, cuidado. Señores, póngase una piedra de molino al cuello, más que estar ahí trayendo espectáculo para que la gente venga al teatro. Sí, es bien serio, es vida eterna, nos jugamos mucho. ¿Creéis que, bueno, si estáis aquí perdiendo el tiempo, en el sentido de que, bueno, pues soy cristiano, pero creo, no creo, pero si realmente has creído, si realmente, vida eterna, esto no es un juego, le perteneces a Dios, eres de Dios. Tú no eres una cabra, eres una oveja. Las cabras sí, las cabras vienen a comer a la iglesia y se marchan al campo, al monte. Pero tú eres un siervo. Tú, la gente se conforma con las obras. Tú no te das cuenta de que oro para que la gente se sane. Oro para que... No, tú no oras para que tú nada. Tú eres siervo. Y el Señor te dice, ora, tú oras, es tu trabajo. Que se sana, gloria a Dios. Dios quiere que se sana. Que no se sane, bueno, pues yo que estoy orando porque es lo que Dios me está diciendo. Porque el sanarse tiene que ver con Él, no conmigo ni como yo ore o como yo diga. Ay, es que no oraré con la suficiente fe. No, es que tú no, de ti no sale nada. Tú eres polvo. El diamante es Él. Ahora, el diamante quiere que estés con Él. Y que seas partícipe de lo que Él hace. Es como el padre que va a jugar con el hijo. Y le hace que el hijo gane y que esté contento porque está con el papi. Es claro, es el padre quien dirige todo el juego. Es el padre el que está... porque quiere hacer feliz a su hijo, ¿verdad? Pero el hijo no tiene ni idea. Es el padre el que tiene el control de todo. Entonces tú tienes que entender porque la obra, la ley y todo esto, lo que te lleva es a que tú creas que eres tú. Al humano le gusta mucho destacar. Al humano le gusta mucho dominar. Al humano le gusta mucho que se le reconozcan y que valer y cuando le tratan mal, ay, no sé qué, se pone mal porque me han tratado mal y... Es un problema. ¿Pero por qué? Porque tenemos un concepto nuestro puesto por quién. Por Satanás. Podéis ser como Dios, le dijo a Eva. Y luego hay algunas personas, por no decir pastores, ¿eh? Hay algunas personas que están poniendo carga también ahí. Qué importante, eres hijo de Dios. No, mira, ser hijo de Dios es muy grande, pero no porque yo lo merezca, no porque yo sea grande, es porque la misericordia de Dios es muy grande y alcanza. Tú ni yo tenemos derecho a ser hijos de Dios. Tú y yo lo que tenemos derecho es a morir, pero Él murió por ti y por mí. ¿Tú lo entiendes así? Porque si no, ¿para qué aceptas a Cristo si tú vales mucho? Pues nada, tira para adelante. Vamos, ponte tú a cumplir la ley. Tienes dos opciones, o Cristo o cumples toda la ley. Vamos, mira a ver si puedes por tu propia cuenta. Pero no vengas con que voy a hacer lo que pueda y lo que no pueda Cristo. Ay, ¿y eso qué? ¿A dónde te lleva? A que no es Cristo el todo. Soberbia, arrogancia,
La gente no quiere estar con personas así. Sí, hay muchos líderes que dirigen a las personas y los llevan, pero no están llevando a gente santa, a gente justa. Están llevando a esclavos, a personas que están como borreguitos. Y es una pena, porque pueden encontrar la salvación a través de Cristo. Pero, bueno, se la han pintado de otra forma. Es que tienes poder, es que el Espíritu Santo viene y te da poder. Es que eso es una, otra vez lo vuelvo a decir, milonga. El Espíritu Santo tiene poder. Y si Él quiere hacer lo que Él quiere hacer, lo hará. Y si te quiere usar, te usará. Pero tú no tienes poder. Y es mejor para ti. Porque si en un momento dado tú haces así, ¡no me vas a jugar! Y todos se caen, tú tienes que luego ponerte a dieta. Porque engordas. ¡Wow! ¡Cómo Dios me usa! ¡Cómo Dios! Y lo único que sirve es para malestar. Para ti y para los que te rodean. Porque no eres un siervo de Dios. Eres otra cosa. No sé si lo entiendes. Vamos a ver si está aquí mi hijo, sí.